Bueno, y como ya lo hemos mencionado, desde este lunes el país pasa de la fase del aislamiento al distanciamiento social y también distanciamiento productivo, lo que implica cambios en el sector comercial, pese a que, como mencionábamos, pues los municipios del país mantendrán este semáforo en rojo. Quiero darle la bienvenida para ampliar este tema a Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos los televidentes. Bueno, si bien los municipios decidieron permanecer con este semáforo en rojo, sí comenzarán a darse ciertos cambios, y uno de esos tiene que ver con el sector comercial, con el sector productivo, que podrá pues desde este lunes trabajar haciendo envíos a domicilio, desde bodega hasta las respectivas casas o lugares, y lo que incluso amplía el plazo, ¿no?, de movilización hasta las 22 horas, es lo que se ha dicho. ¿Está preparado el sector comercial, quizás acá en Guayaquil, para poder ya dar este paso? Sí, definitivamente la actividad comercial es una actividad que en el Ecuador es la que genera la mayor cantidad de empleo adecuado. Por eso siempre hemos dicho que comercio es empleo, y que cuando uno restringe el comercio, desafortunadamente estás también restringiendo el empleo. Por eso es tan importante lo que se empieza a dar esa recuperación desde el día de hoy, como lo has mencionado, una propuesta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, liberación de cámaras hace casi ya 3 semanas, donde planteamos al país la importancia de que el comercio pueda ir reabriendo de a poco con protocolos de bioseguridad a través de esta modalidad que hoy ya se hace pues una realidad, que es ya ventas por llamada, ventas por internet o de cualquier otra manera que no sea presencial, pero que la entrega de los productos sea a domicilio, es decir, son despachos desde las bodegas hasta los puntos de entrega, ya sea en modalidad, como dicen, del negocio al cliente o del negocio al negocio, en el sentido de una bodega a otra bodega. Siempre pues salvaguardando todos los protocolos de seguridad. Estamos hablando de varias cosas, más uso obligatorio de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento entre las personas, etcétera. Nosotros como gremio hemos hecho una propuesta de protocolos de bioseguridad que le hemos entregado gratuita no solo a los socios, a los más de 10.000 socios de la Cámara de Comercio, sino a toda la comunidad productiva de Guayaquil y del Ecuador, y estamos con expectativa de que los comercios formales puedan seguir estos protocolos a partir del día de hoy. Desde hace unos minutos ya arrancó pues esta modalidad desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche para todo tipo de actividades comerciales. Y también hay que recalcar que el comerciante tiene que sacar sus salvoconductos para el personal esencial con el cual va a estar trabajando para poder hacer los despachos desde las bodegas hasta los puntos de entrega. Ahora, quizás ya en la parte práctica, ¿cómo se van a ir habilitando estos negocios? Quizás, ¿cómo van a arrancar? Esto lo digo porque la propuesta decía ir habilitándolos paulatinamente. Entonces, ¿quiénes quizás, a más de lo que ya conocían, que es el servicio de alimentación a domicilio o lo que tenía que ver con el servicio de salud a domicilio de farmacias, quiénes más podrán ir habilitándose a partir de hoy, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guayaquil? Claro. Entonces tienes negocios como ferreterías, negocios de electrodomésticos, de venta de electrodomésticos, de reparación de electrodomésticos. Muchas personas, pues, como es normal, en más de 40 días de encierro se les dañó una licuadora, necesitan alguna reparación de electrodomésticos, venta de muebles, artículos de hogar, temas de cosméticos, vestimenta, ropa, temas de belleza, asuntos tan necesarios ahora como libros, también juguetes, hay gente que tiene que hacer un regalo, flores, etcétera. Entonces, es la actividad comercial de forma transversal, siempre y cuando, primero, cumpliéndose los protocolos de seguridad. Segundo, solamente despachos desde bodegas hasta puntos de entrega, es decir, no está permitido la interacción directa con los clientes, no se están abriendo los almacenes, solamente están abriendo las bodegas, y creemos que esto es algo positivo porque de alguna manera el país también ya se va levantando, y algo que es muy duro, que es esta pandemia, que no es que ya se ha ido, no es que se ha acabado, no, sigue ahí, pero que también tenemos que irla combatiendo con mucha prudencia, con mucha empatía, pero también con mucha resiliencia comercial. Y hemos dicho nosotros que la actividad comercial en el Ecuador, y acá en Guayaquil especialmente, es una actividad que le permite el sustento diario a muchas personas. Entonces, tienes una parte del comercio que es informal, que para bien o para mal, esa actividad comercial informal nunca paró en Guayaquil, porque la gente tiene que trabajar para sobrevivir. Entonces, la actividad comercial formal estaba doblemente golpeada,
por el encierro, por no poder operar, pero también porque, decíamos, cuando abra la actividad comercial va a tener el efecto de que hubo una actividad comercial informal que nunca paró. Entonces, por eso es tan importante que desde el día de hoy se pueda abrir, porque son ventas que se van a estar dando, que generan liquidez para los negocios, que sirven para sostener los empleos, y además son ventas, como son formales, que generan IVA, el impuesto al valor agregado, que son recursos para el gobierno para que en este mismo momento los invierta en salud. Ahora, de lo que ustedes han podido establecer en cifras, ¿a cuánto siente quizás las pérdidas, no, producto de esta paralización? Llevamos ya 50 días de este año, significado para muchos un encierro. De acuerdo, los cálculos de la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, para todo el país, para todas las actividades productivas comerciales, en ventas perdidas, son más de 10.600 millones de dólares al día de hoy. Si nos concentramos solamente en la actividad comercial, son más de 5.400 millones de dólares. Y si nos concentramos en esa actividad comercial en Guayaquil, son casi 3.000 millones de dólares en pérdidas en todos estos días de encierro. Entonces, es importante ir viendo formas creativas con protocolos de bioseguridad que le permitan al comerciante irse reinventando, pivoteando, como hemos dicho, pero que te permitan ir generando esa ansiada liquidez, que hoy no va a hacer que nadie salga millonario, pero va a servir para que los negocios puedan sostener los empleos. De hecho, nosotros, te comento, esta propuesta la hicimos hace 3 semanas, o sea, de alguna manera nos hubiera gustado que esto sea práctico ya hace unas 2 o 3 semanas, pero bueno, hoy ya es una realidad, entonces vamos a sacar el mayor provecho e ir monitoreando cómo es el comportamiento de los negocios con estos nuevos protocolos de bioseguridad, que no es que hemos nacido aprendiéndolos, pero de la misma forma que los comercios de alimentos y medicamentos lo pudieron hacer con una pequeña curva de aprendizaje desde los primeros días, porque ellos afortunadamente no eran negocios que estaban cerrados, eran negocios de primera línea necesarios. De la misma forma, con ese aprendizaje es que hemos trasladado el aprendizaje para los demás negocios y vamos a estar viendo cómo operan en esta semana. Y lo que nosotros planteamos como Cámara de Comercio de Guayaquil para la ciudad de Guayaquil es que este aprendizaje sea de esta fase en semáforo rojo, donde solamente se puede vender con entregas a domicilio, sea de una semana, de tal suerte que próxima semana, si se ha logrado hacerlo bien, ya podamos estar pensando acá al nivel de COE cantonal, porque las autoridades analicen la posibilidad de ir haciendo el cambio de semáforo para poder ir ampliando la forma de atención al público, siempre con protocolos de bioseguridad, pero teniendo en cuenta que para salvar la economía, para salvar empleos, para salvar el país, nadie va a venir a salvarlo por nosotros, nos toca a nosotros mismos, y eso implica ponernos a trabajar, con protocolos de bioseguridad, pero ponernos a trabajar. Bueno, y ahí me surgen dos inquietudes. La primera es, ya una vez que vamos a dar este paso, este distanciamiento productivo, por denominarlo de alguna manera, ¿qué porcentaje de los negocios que hoy permanecen cerrados serían los que comenzarían a abrirse para este envío de la bodega al domicilio o de bodega a bodega, como usted lo mencionaba? Mira, algo interesante es que no necesariamente, primero, todos los negocios quieren realizar ventas por esta modalidad, teléfono, internet y luego entrega a domicilio. Luego, hay negocios que aún queriendo hacerlo no necesariamente vas a tener las ventas, porque esto ya depende de pues si has sembrado la venta, luego la vas a poder cosechar. Entonces, lo que te quiero decir es que no es que todos los negocios en Estampida van a estar en esta modalidad. Es progresivo en la medida que los negocios se van acoplando. O sea, hoy arranca oficialmente, entonces hoy se va a ver cuántos negocios se van sumando, pero potencialmente estamos hablando de toda la actividad comercial de forma transversal, que es lo que a mí me parece más interesante, porque no es justo discriminar y decirle a un comerciante, usted que tiene protocolos de bioseguridad, usted que tiene todas las capacidades de poder salvaguardar la integridad física y la salud de sus trabajadores y de su potencial clientela, usted porque vende, me voy a inventar, bicicletas, usted no puede abrir. Entonces, nos parece importante, y eso fue a lo que insistíamos nosotros, que sea un criterio transversal. Negocios de ferretería, repuestos de vehículos, de electrodomésticos, de muebles, de ropa, etcétera. Lo importante es que el negocio formal ya pueda empezar a vender. Entonces, potencialmente pueden ser
miles de negocios los que se pueden ir reactivando, y esto es bueno porque pensemos que las empresas son las que generan el empleo adecuado, y en la medida que la empresa ya no es micro, sino que es pequeña, ya no es pequeña, sino que es mediana, ya no es mediana, sino que es grande o es más grande, y es un negocio que estaba cerrado y ahora se le permite poder atender, son negocios que van a poder sostener mayor cantidad de empleo adecuado. Así que es algo positivo, que tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque está ahí el riesgo de rebrotes de la pandemia. Pero Guayaquil tiene que ser una ciudad donde, sin dejar de hacer lo que es su vocación, que es el comercio, pero no haga el comercio como lo hacía antes. Vamos a tener que aprender a hacer una nueva camada de comerciantes, unos comerciantes que estén enfocados en brindar la seguridad a su personal esencial con el que van a estar trabajando, y sobre todo a los clientes con los que puedan interactuar. En la medida que lo vayamos haciendo, el país, la ciudad, la actividad comercial se irá abriendo cada vez más, y eso, decimos, es muy bueno, porque comercio es vida, comercio es empleo. El Ecuador necesita ir abriendo poco a poco. Hemos dicho nosotros que para sobrevivir hay que abrir, y lo que se va a dar el día de hoy es una medida en el sentido correcto, y tenemos que ser todos parte de este gran piloto, por así decirlo. Tenemos que arrimar el hombro y tenemos que ver cómo ayudamos a que el país salga adelante. Los comerciantes lo que mejor sabemos hacer, crearle valor a la sociedad a través de nuestro trabajo, darle trabajo a las personas. La actividad comercial es la que genera mayor cantidad de empleo, así que vamos a estar trabajando en estos días, viendo cómo evoluciona y esperando que, como decíamos hace un momento, la reapertura gradual, la reapertura segura se vaya dando en los subsiguientes días, tal forma que podamos todos levantar este país. Y concluyo con esta pregunta, y es, bueno, usted ha dicho efectivamente que son las empresas las que generan ese empleo adecuado, y ahí la pregunta es, si bien es cierto se comienza a reactivar este comercio, quizás no se lo haga con el mismo flujo de la capacidad laboral que tenían operativas las empresas. ¿Cuál es ahí quizás la consigna? Establecer grupos de trabajo rotativos. ¿Cómo han previsto las empresas organizarse para no aumentar la tasa de desempleo, sino más bien tratar de mantener ese empleo adecuado para aquellos trabajadores que ya tenían antes de la pandemia? Correcto. Entonces, en esta modalidad donde se permite el comercio con entregas a domicilio, decíamos de las bodegas hasta el cliente final, o de la bodega de un negocio a la bodega de otros negocios, con protocolos de bioseguridad, sacando salvoconductos, tenemos en cuenta que es el personal mínimo esencial con el que un negocio, micro, pequeño, mediano, grande, opera desde la bodega hasta el punto de despacho, utilizando su logística propia o la distribución que existe en la ciudad a través de terceras compañías que se dedican exclusivamente a esto. Entonces, es un personal esencial. Pero conforme vayamos pasando de un semáforo a otro, es decir, de una fase a otra, ya los negocios van a ir abriendo paulatinamente, ya también por puntos de atención al público en su debido momento. Entonces, en ese momento se va incorporando a más personas, y ahí es importante ir teniendo distintas estrategias que permitan que no se generen concentraciones masivas, lo cual es un desafío en sí mismo. Por ejemplo, el tema de los horarios del transporte público, que no sean solamente una hora o a cualquier hora, sino que se defina por hora, 7, 8, 9 de la mañana, por dar un ejemplo, de que la transportación pública se vaya reabriendo, es muy importante para la actividad comercial, porque la actividad comercial que genera empleo sin transportación pública eficiente es un problema. Entonces, lo vemos ahora como una oportunidad. Hemos tenido 40 y picazo de días encerrados, ya la gente necesitaba trabajar, la informalidad no paró nunca, pero los negocios formales, que de alguna manera son los que sostienen el empleo adecuado en el país, ya empiezan a trabajar desde hoy con esta modalidad. Es algo positivo, es una manera de poner en evidencia que el sector público puede trabajar con el sector privado, se llegan a acuerdos, se encuentra luz en el camino, y es una buena noticia, es una buena semana que estamos comenzando después de tanto tiempo no tener la posibilidad de ir trabajando. Así que lo que nos toca es, como comerciantes, hacer las cosas bien, con protocolos de bioseguridad, para que el cambio de etapa, el cambio de un semáforo a otro semáforo,
al menos acá en la ciudad de Guayaquil, se pueda dar lo antes posible, tengamos algo que nosotros proponíamos antes de la pandemia por razones distintas, que era la expansión de los horarios de atención. Nosotros hablábamos del comercio 24 horas, ahora en Colombia se está hablando de Bogotá 24 horas, ahora por razones distintas, pero tal vez esto es algo que también tenemos que soñar acá en Guayaquil, tener un Guayaquil de 24 horas en el sentido de distintos horarios de trabajo para evitar conglomeraciones y para hacer el país más productivo y poderlo sacar adelante. Bueno, se viene un gran reto, un gran desafío. Quiero agradecerle, Pablo, por habernos acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas, sin duda alguna. También algo que hará posible que nos vayamos reactivando de esa manera será el aporte de todos, los cuidados, las medidas a aplicar, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, y eso nos compete pues a cada uno de nosotros de manera individual. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros, que tenga un buen día.